Aunque estaba destinada a sobrevivir en un país azotado por la desigualdad, Lorena Rojas nos demuestra que todos tenemos unos ángeles en la tierra dispuestos a ayudarnos. Hoy aceptó contarnos su historia y te invito a que descubras el mensaje. Bueno, estamos aquí con Lorena Rojas. Bienvenida, Lorena. Muchas gracias por aceptar este espacio. Encantado, ya tenemos un tiempo de conocernos, pero quería con mucho honor, con mucho orgullo, que la gente que nos está escuchando, conozca tu historia, porque sé que los va a cautivar como a mí me cautivó. Bienvenida, Lorena Rojas, muchísimas gracias por aceptar este espacio. Cuéntame cómo estás, cómo te sientes. Bien, gracias a Dios, estoy excelentemente bien. Bueno, cuéntanos quién es Lorena Rojas, dónde nació, cuéntanos de hace 10 años para acá, cómo es tu historia, cómo llegaste acá, cuéntanos. Bueno, Lorena Rojas, ella viajó desde Venezuela hace 8 años acá a Colombia. El primero en venir acá a Colombia fue mi esposo, sí, porque él fue el que vino a empezar a formar una estabilidad para así poderme venir yo. Al mes de él haberse venido, nosotros nos dimos cuenta que yo había quedado en embarazo. Sí, fue una noticia dura, fuerte, porque pues nuestros sueños éramos emprender ambos, venirnos a un país distinto al de nosotros, a empezar desde cero, a encaminarnos en un mundo diferente. Un futuro mejor. Sí, en busca de un futuro mejor, ya que Venezuela ha sido un país y para nadie es un misterio de que Venezuela no está en las mejores condiciones, y por eso decidimos pues crear ese nuevo rumbo, ¿sí? Cuando nos dimos cuenta que yo había quedado en embarazo, para mí fue muy duro, porque me dije, ¿cómo voy a empezar en otro país en embarazo? Porque pues estando uno solo es muy diferente a estar... Si las condiciones en mi país no están bien y yo irme a pasar trabajo a otro país. Y con un bebé en camino pues era diferente. Entonces, bueno, yo recibí la noticia con mucho amor y yo dije, ese fue como que el último impulsito de decir, sí, Lorena, váyase. Pero ¿qué hacían ustedes antes de? O sea, ¿cómo él se viene para acá? ¿Alguien lo invitó? ¿Cómo llegó él acá? O sea, ¿cómo él llegó por un familiar de él, lo invitó, le dijo, Reniel, usted se quisiera ir a Colombia, ir a buscar otra fuente de trabajo allá, tal vez le vaya mejor que acá. Los dos trabajamos en Venezuela, pero yo hacía uñas, ¿sí? Pero trabajábamos ambos y no nos alcanzaba. Y pues él decidió venirse primero para ver cómo le iba, ¿no? A los 3 meses de él llegar aquí, tomé la decisión de venirme. Yo tenía 3 meses de embarazo. Llegué en un agosto y empecé a trabajar ahí en Candelaria. Nosotros llegamos a Candelaria primero. Luego de estar en Candelaria, nos fuimos a Villa Gorgona y estábamos así entre Candelaria y Villa Gorgona. ¿Qué hacía él? ¿Qué hacía él? Empezó a trabajar en una mueblería junto con un familiar de él, ¿sí? Que fue el que le dio el trabajo. Entonces, él trabajó en una mueblería, trabajó haciendo colchones, trabajó en varias cosas. Lo que lo pusiera, el pago, él lo hacía. El pago era demasiado difícil porque no nos alcanzaba. Yo empecé a hacer uñas acrílicas en 10,000 pesos porque no me salía trabajo. Y entonces estábamos los dos y no podíamos sostener el hogar, no podíamos ni siquiera sostener un arriendo, ni siquiera los servicios. Y entonces fue muy difícil, los comienzos fueron muy difíciles porque entre los dos decíamos solos acá prácticamente, porque toda nuestra familia se quedó en Venezuela. Muy duro porque dejar a tu familia es difícil, porque uno puede por lo menos contar con personas, ¿sí? Bendito mi Dios, hemos tenido personas que nos han dado la mano, que han sido ángeles en nuestra vida, pero dejar a tu familia no es fácil.
¿Y cómo llegas de Candelaria a Guacarí? O sea, ¿cómo diste ese salto? ¿Por medio de quién? ¿Cómo fue? Bueno, de un conocido del familiar de mi esposo, empieza a decir, bueno, ¿y por qué Lorena no viene a Guacarí? Y empieza a mostrar su talento acá, o a ver si empiezan a salir clientas. Y sí, llegué acá, la gente no conocía la resina, porque pues el acrílico también tiene hace 8 años, ¿no? Ese otro concepto, sí, hace 8 años. Yo llegué y innové aquí en Guacarí con la resina, porque la gente no lo conocía. Inclusive luego de la resina fue que se empezó a ver el semipermanente. Y entonces yo empecé a innovar y la gente me empezó a conocer. Incluso las primeras clientas que yo atendí fue Camila Cárdenas. Por medio de Camila Cárdenas yo conocí a mi ángel, que es Dianita. Ella fue una de las personas que me abrió las puertas. Ella y su familia me hicieron parte de su núcleo familiar como una hija más. Pero tú venías a Guacarí, arreglabas uñas, te volvías a Candelaria, mantenías en ese viaje constante. Primero sí, los primeros 3 meses yo venía por días, hacía 2, 3 servicios, me devolvía a Candelaria, me venía con una maletica. Ahí traía todas mis cositas, lo necesario para hacer las uñas. Venía, hacía 2, 3 domicilios y me devolvía. Pero venía y me hacía en el negocio de un familiar del esposo mío. Ya de ahí que conocí a Dianita, era en la casa de ella, ¿sí? Empecé a venir, hacía uñitas en la casa de ella. ¿Le llegaste a arreglar las uñas a ella? Sí, primero fue ella. Primero fue Camila, luego Dianita, y ya de ahí Dianita empezó a correr la voz. Cuando dices que te acogieron, entonces, ¿qué hicieron ellos? O sea, ¿te empezaron a dar promociones? Sí, ella me empezó a promocionar el trabajo y así mantenía de Candelaria a Guacarí esos 3 meses. Desde agosto hasta octubre, noviembre, seguí en ese mismo vaivén, pero igualmente la situación económica no mejoraba. ¿Cuánto tiempo ya llevaba ahí? ¿3 meses? 3 meses, 3 meses sí, 3 meses viajando. Y no me daba porque pues yo venía y sí hacía, pero igualmente el arriendo corría, los servicios corrían, toda la situación, la alimentación. Inclusive yo estaba en embarazo y a mí no me alcanzaba ni siquiera por una ecografía. Yo llegué a hacerme una ecografía cuando ya tenía 6 meses de embarazo, que fue en noviembre. Y entonces fue la única ecografía que me llegué a hacer. No me hice más por la situación económica. Claro, y en el municipio allá no le brindaban servicio de salud ni porque estuviera... No. ¿O llegó a presentar un caso de no, bendito Dios, mi embarazo fue excelente. Fue muy guerrera, a mí no me dio nada. Es como si estuviera normal, pero pues sabía que llevaba a mi bebé. Listo, entonces cuando ya empiezan a hacerle promoción, ya empieza usted a venir más constante acá. Sí, empiezo a venir más constante, pero surgieron unos inconvenientes, nuestra situación económica se apretó en su totalidad, entonces decidimos que queríamos regresar nuevamente a Venezuela. Porque pues si allá no hacíamos nada y aquí era peor. Entonces decidimos que no, que pues por lo menos allá iba a ser difícil, pero teníamos nuestra familia cerca. Claro, por lo menos tenían un hogar. Y es un apoyo, sí, una casa donde dormir y pues no teníamos que pagar alquiler y dijimos, bueno, nos defendemos como regresan otra vez a Venezuela. ¿Qué empiezan a hacer? Yo le conté a Dianita que iba a regresar y ella me dice, no, Lore, no se vaya, espérese, ¿por qué no se viene a Guacarí? Yo le dije, no, Dianita, ya es una decisión tomada y nosotros nos regresamos. Entonces ella no se quedó quieta y me dice, Lore, no, yo te voy a buscar unas clientas, vente 3 días para mi casa. Vente 3 días para mi casa y yo te encuentro unas clientas. Bueno, sí, eso hice, me vine 3 días. Me vine acá a Guacarí y entonces ella me recibió en su casa junto con su familia, con mucho amor, mucho cariño. La recepción de ellos, Pedro, te soy sincera, fue magnífica porque uno llegar como emigrante a otro país. Nadie la conocía. No, nadie me conocía. De por sí, ser venezolano
las personas lo catalogan como personas malas, personas que vienen a hacer daño. Sí, entonces, comúnmente están estigmatizados y qué pena decirlo, pero sí, o sea, sí. Venezolano eso es sinónimo de problema. Exacto, y lo que pluralizan. Y pues le brinden y le abran las puertas de su casa, eso, digan, por ahí ya empieza usted a ver que va a cambiar la cosa. Yo digo, bueno, esto es una oportunidad para mí, no la puedo desaprovechar. Y entonces yo llego y ella, o sea, la atención fue única, me sentía un integrante más de la familia y ella me dijo, no Lore, yo te busco las clientas, tal, sí, ella me buscó las clientas, yo atendía desde las 4 o 5 de la mañana, empezaba, terminaba 10, 11, 12 de la noche. ¿Un local o ahí mismo? No, en la misma casa de ella yo trabajaba, en el comedor de su casa yo trabajaba y bueno, ahí empecé a darme a conocer, las clientas querían y querían más, y entre más me conocían, más querían uñas. Y en ese entonces no movía tanto las redes como ahora. No era muy poco, pero Dianita siempre ha movido las redes en ese entonces y ella lo movió, no sé cómo se daba a conocer, pero lo hacía. Y entonces las personas le empezaron a gustar mi trabajo, pero la decisión ya estaba tomada porque pues yo todavía estaba radicada en Villa Gorgona, ¿sí? Entonces, ya después, pues, yo vine, trabajé en la casa de ella, hice unos pesitos y eso nos alcanzaba como para devolvernos. ¿En 3 días mejoró la situación frente a lo que estaban allá viviendo allá? En 3 días hice lo que no había hecho en esos 3 meses. Caramba. Para englobarte. Y se hizo 3 días, en 3 días se hizo el dinero que no había hecho en 3 meses y yo dije, o sea, sí se puede, pero no nos había dado en ese entonces. Entonces, Guacarí para mí fue una demostración de que el talento que yo tenía sí lo valoraban, sí lo podía explotar bien. Entonces, bueno, estuviste 3 días, te regresas a Candelaria y ya nos vamos. Se van. ¿Cuánto tiempo estuvieron ya después de que se fueron en Venezuela? Estuve como un mes, porque es que yo me fui con una idea y yo se la comenté a Dianita, yo le dije, Dianita, yo regreso en diciembre, pero yo a nadie le dije nada. Entonces... ¿Cuánto tenías ahí de embarazo? Tenía 6 meses. Ya estaba brotándose. Sí, entonces Dianita me dice, no, Lori, ¿usted qué va a hacer? ¿Cómo se va a venir sola? Los pasajes, el gasto. Yo le dije, yo lo arreglo, déjeme llegar y yo en 2 días te doy respuesta. Entonces ella no me creyó, incluso nadie me creyó porque pues y yo a ella solamente le había dicho. Cuando yo llego a mi casa y ya ese día dejamos las maletas y tal y la emoción de vernos y eso, yo vengo y me siento y le digo a mi esposa, a mi mamá, yo le dije, yo les tengo que decir algo, pero yo necesito que ustedes me dejen. Que lo apoyen. Sí, que no me digan que no. Entonces yo les dije, yo necesito volver a viajar a Colombia, pero necesito irme sola, porque es que irme con mi pareja incluía más gastos. Entonces yo le dije, necesito ir sola, pero déjenme venir, yo me siento en las capacidades, yo estoy bien, mi embarazo está bien. ¿Y contaba todavía con la familia de Diana? Sí, claro, porque pues ella me dijo, inclusive su familia me dijo, las puertas de mi casa están abiertas para cuando usted quiera volver. Ellos no querían que yo me fuera. Entonces yo llegué allá y yo le dije a mi mamá llorando, mi pareja no estaba tan de acuerdo, pero pues me dijo, siempre he sido terca, Pedro, siempre cuando se me mete una idea a la cabeza, yo me quedo sin hacer lo que quiero, no me quedo contenta. Entonces yo dije, yo lo tengo que lograr, yo tengo que hacer un poquito más de lo que esperaba hacer. Mi papá tiene una frase que dice que para lo único que uno debe ser rebelde es para triunfar. Yo creo que eso le identifica a usted. Contra viento y marea, sí, se vino. Sí, con las uñas. Al mes allá, estando el mes allá, decidió y se vino. Sí, le dije a Diana, yo voy a regresar, yo voy a ir sola, pero no tengo cómo irme. Entonces, Dianita siempre buscaba la posibilidad de ayudarme, incluso no conociéndome, o sea, solamente sabía de mí lo que... A duras penas el nombre. Sí, entonces ella me buscó lo de los pasajes, yo le dije, no, Dianita, nosotras sacábamos cuentas y hablamos, porque nosotras siempre chateábamos y hablamos, y sacábamos cuentas y decían, no, bueno, con esto pago el pasaje y con las otras que haga hacemos esto y entonces hacíamos cuentas. No sabía qué se iba a enfrentar. Exacto, pero nosotros contando con lo que no teníamos, pero pues eso era nuestra visualización.
Sí, me vine. Fue un viaje largo, al mes. Me vine ¿Por tierra? Por Y tierra. 7 meses ya. Un 14 de diciembre. Y entonces tenía 7 meses de embarazo ya. Y el viaje demoró 32 horas. Porque había muchos trancones. Yo me paraba en el pasillo del bus y yo no me hallaba. La gente me miraba y decía, usted en embarazo y viajando en bus, ¿por qué no viajó en avión? Y yo, Dios mío, si supiera. Voy con lo raro. Voy con lo poco, lo mucho que tengo. Y sí, llegué. Inclusive ese día el papá de Anita estaba de cumpleaños. Me recibieron, mejor dicho, como le he dicho anteriormente, como un familiar más. Ese día llegué y trabajé, porque ya el mismo día llegué y trabajé, no descansé, no había descansado. Para mí no había cansancio. Eran esas ganas, sí, esas ganas de trabajar, de querer ganarme un pesito más. Yo decía, Dios mío, o sea, tengo que hacerlo porque va un bebé en camino y si no lo hago, yo tenía en mis manos la posibilidad de poder ayudar a mi hogar, sí, a mi hogar crecer. Y o sea, yo dije, o sea, yo lo puedo hacer porque con unas uñas generaba mucho más entrada de dinero que su esposo hacía. Que mi esposo hacía. Entonces, bueno, yo me vine, ese día llegué, trabajé. De allí me estuve hasta el 23 de diciembre. Del 15 al 23, sí, trabajé todos esos días. Empezó Diana a publicar clienta número 1, clienta número 2, clienta número 3, y empezó a subir y a subir y a subir. Y ella, antes de yo llegar, colocó... Ya tenía una agenda. Sí, ya empezó a hacer como la publicidad y decir venezolana en Colombia, con técnica no sé qué, resina de uñas. Bueno, la gente empezó a querer el servicio. Entonces trabajé esos días, pero no descansaba. Ellos me decían, descanse, vea, yo no. Yo era ahí sentada, dándole de las 5 de la mañana, terminaba a las 12. Dormía solamente como 4 o 5 horas. Ellos pues me daban la alimentación, me dieron la posada, me dieron la estabilidad, todo. Esto hasta el día 23 que yo decidí irme. El señor Don Héctor me dijo, no se vaya, mija, quédese hasta el 31 y traje todos estos días porque me había salido mucho más trabajo. Yo le dije, ¿cuántas más o menos atendido del 15 al 23? ¿Cuántas personas? Más o menos entre 32, 33, es lo que recuerdo. ¿Cobraba en ese entonces? Ya no cobraba los 10,000 pesos. No, en ese entonces se cobraba 50, 60 pesos. 60,000 pesos. 60,000 pesos. Y entonces yo le dije, yo tengo que volver porque pues hoy me arrepiento de no haberme quedado, ¿sí? Pero pues yo dije... Estaba ya su esposo. Mi esposo, llena de miedos. Era la primera vez que salía tan lejos de mi pueblo. ¿Nunca contemplaste tener la niña? Bueno, ¿la niña dónde nació? Allá, obviamente. Allá en Venezuela. ¿Y nunca contemplaste que naciera acá en Colombia? Sí, por eso te digo que me arrepiento. Hoy en día me arrepiento. Pero bueno, te sigo contando. Entonces yo vengo y trabajo hasta el 23, me devuelvo, el Don Héctor y ellos no querían que yo me fuera, pero pues yo incluso de terca me fui porque mi familia, yo quería que mi hija naciera con mi mamá, que toda mi familia estuviese, porque si nacía acá pues iba a estar yo sola. Trabajé esos días, en ese mes, en esos 10 días, 12 días, me hice más de 1 millón de pesos. Eso en Venezuela... era mucho dinero, o sea, no es mucho en cantidad, pero pues para los días que había trabajado eran como 2 o 3 meses de trabajo. Pero 1 millón de pesos en los 3 meses que estuvo no los hizo. Claro, entonces me fui a Venezuela, tuve a mi bebé, ella nació un 15 de febrero, mi hija se llama Montserrat, es la luz de mis ojos. Yo digo que una de mis motivaciones fue darle un futuro a ella, y qué es lo que hoy en día estoy haciendo, que luchar día a día incansablemente por darle lo mejor a ella, por ofrecerle cada día algo mejor, que eso no lo voy a lograr en Venezuela en estos momentos. Entonces yo me voy a Venezuela, tengo a mi bebé, pero entonces el dinero ya se estaba acabando. Ya se empezó a agotar y yo dije, no, yo no me puedo quedar aquí. Entonces yo continuaba en conversación con Dianita y yo le decía, Diana, el dinero se me acabó. Ya estuvo. Ya se agotó.
yo necesito. Entonces ella me decía, ¿Al Lore. cambio cuánto era? O sea, lo que se llevó más o menos, ¿cuánto era? No, era bastante plata. Es que en ese entonces, hace 8 años para acá, las devaluaciones en Venezuela han sido brutales. Inclusive hoy en día los bolívares no tienen validez allá. Allá se maneja el dólar y el peso. Si envías 100.000 pesos colombianos, ¿cuánto es allá? No, allá eso no es nada. Lo que vos compras aquí con 100.000 pesos, allá gastas 120.000 pesos en pesos. 130.000 pesos. Es más costoso allá. Todo es más costoso. Entonces... Habla con Diana y que se regresaba. Ajá, y que me regresaba. Y Dianita me dijo, bueno, Lore, pues, ¿cómo hacemos ya con la niña? ¿Quién la va a cuidar? ¿Quién la va a ver? Y le dije, Diana, pero... Ya eran 3. Sí, yo le dije, yo no necesito irme sola, yo me quiero ir con mi pareja y la niña. Y me dijo, es que Lore, es difícil. Y le dije, no, Dianita, ayúdenme en un mesecito. Y nosotros buscamos la manera, mi esposo trabaja en lo que sea. Entonces, como he sido tan terca, ella me dijo, bueno, yo voy a prestar el dinero para que se vengan por los pasajes y todo. Segunda vez. Segunda vez. Y entonces, en ese entonces prestó como 500.000 pesos y nos vinimos. Mi hija solamente terminé la dieta y nos vinimos a los 2 meses. Mi hija tenía 2 meses. 2 meses y medio. Estaba demasiado pequeñita. Otra vez por tierra, otra travesía. Todo otra vez por tierra, ya tan pequeñita. El día ese nos dejó el bus. Nos tocó esperar casi 8 horas. La niña apenas nos iban a subir al bus, se nos vomitó del calor, del estrés. O sea, horrible. Fue muy horrible, pero bueno, todo valió la pena. Llegamos acá a Colombia. Empecé a trabajar de una vez porque pues ya... ¿Pero llegaste a la casa de ella o...? Sí, ellos nos recibieron a los 3. Bueno. Nos organizaron una habitación para los 3 específicamente, mejor dicho, una hija más para ellos. Y entonces empecé a trabajar e inclusive en una semana, menos de una semana, me hice lo de los pasajes. Lo que habían prestado. Lo que habían prestado. Yo le dije, Dianita, ya están los pasajes, tenga, ya paguélo. Y Dianita de una. Y ya ahí empezamos, le encontraron trabajito a mi esposo en construcción, él empezó en construcción y ahí nos fuimos despegando. Ya cuando pasó como mes y medio, nosotros ya decidimos que no íbamos a ir, compramos una neverita porque no íbamos a ir más seguido, pero pues no nos dejaron, que pues no, don Héctor, mi hija, usted tiene que hacer por lo menos lo necesario, que es una estufa, que es una nevera, que es lo más básico. Bueno, hicimos la neverita, la estufa. Pero imagínense, ya tenían un mes aquí, ya con sí, nevera. porque pues la verdad... La cama que gracias a Dios, compraron. Sí, este arte es muy rentable. Es cuando muy se rentable. trabaja bien como ustedes. Sí, obviamente. Porque pues la verdad gustó mucho, no es porque yo lo haga, pero sí me exijo demasiado en hacer mi trabajo pues lo mejor que pueda. Y bueno, la verdad es que sí gustó. De ahí nos fuimos como al mes y medio, 2 meses, estuvimos ahí con ellos. No quisimos abusar más, la verdad, porque pues ellos no querían, no, quédese más tiempo. Pero ellos eran los que insistían que usted no se fuera. Sí, que no nos fuéramos porque la verdad... un capital más grande para... Sí, y entonces nosotros pues no, siempre es difícil porque pues abusar de la confianza de las personas que tanto te han dado la mano. ¿Cómo hacía con la niña de bebé, no, su esposo trabajando? O sea, ¿cómo hacía ahí en ese intervalo de trabajo? Ellos eran los que me ayudaban. Dianita me ayudaba. Cuando el que llegara, alzaba a la niña si estaba llorando. Y yo trabajaba y terminaba y la organizaba y así. La bañaba hasta 3-4 veces al día porque el calor era impresionante. Entonces ella se estresaba mucho. Y la organizaba y trabajaba y así. Siempre trabajé en el comedor de la casita de ellos. Entonces cuando ya vemos la posibilidad de podernos ir y teníamos las herramientas, nos fuimos. ¿Para dónde se van? Nos vamos como para ahí mismo en Guacarí, pero como a 2 cuadras de donde ellos vivían. 2-3 cuadras donde ellos vivían. Un apartamentico cómodo, pues sin todas las comodidades donde estábamos, porque obviamente pues, empezamos desde cero. La hermanita de ella me regaló una mesa, que fue donde yo empecé a trabajar. Mi esposo pues ha sido muy creativo y él le instaló la lamparita, la mesita, la adecuó para que yo empezara a trabajar y una sillita Rimax.
una sillita rimas grande y un banquito pequeñito para hacer pies. Ahí comenzó todo, Pedro. Ahí comenzó el proyecto que ya empezamos a visualizar. El crecer y el crecer, porque pues en realidad queríamos era estar, yo había decidido en estar viajando y viniendo, pero pues lo mejor era radicarnos, ¿sí? Radicarnos en un solo lugar donde de verdad... Ya estaba viendo futuro, el futuro. Sí, porque pues hay muchas personas que incluso hoy en estos tiempos me dicen, es que Guacarí no da. Y yo lo veo y yo digo, sí, Guacarí es lo que me dio a mí. Entonces es como dependiendo de la persona cómo lo visualice y cómo lo vea o de dónde esté, en qué estatus esté la persona, ¿sí? Porque pues yo venía de una situación súper difícil económica. Al llegar acá y verme con esta realidad de que pues también Dios me mandó unos ángeles que me los puso ahí, vea. Hágale. Y las ganas de uno querer trabajar. Cuando la gente te decía, no, que Guacarí no le daba mucha esperanza de usted, ¿qué pensaba? ¿O en algún momento se desmotivó o usted seguía con la premisa y con la idea? No, yo seguí. Guacarí ha sido una bendición para mí. O sea, la verdad, y todavía tengo ese legado porque inclusive donde hay situaciones difíciles, yo estoy ahí porque gracias a Dios desde ese entonces hasta ahora a mí no me ha hecho falta el trabajo. Trabajo demasiado, sí, si es de a las 5 de la mañana atender a un cliente, yo lo hago. A mí me han catalogado pues por... Empezó solita. ¿Cuántas trabajadoras tiene ahora? ¿Tiene local, cierto? Sí, tengo un salón de uñas, somos compañeras de trabajo. La empresa. Sí. La empresa se llama Lorena Rojas. Lorena Rojas. Todo ha ido evolucionando paso a paso. Pues todo lo que he hecho lo he invertido. Todo está en inversión. He tenido muchas chicas que han llegado a Lorena Rojas a trabajar porque pues no doy basto de atender todas las clientas, no me alcanza el tiempo. Yo quisiera atenderlas a todas, pero no puedo. Pero ¿cómo maneja esa situación? Porque usted debe ser muy estricta en su trabajo. Entonces, ¿usted qué hace con las chicas? ¿Las capacita? Sí, pues la mayoría que han estado en Lorena Rojas han llegado sin conocimientos. Yo las he capacitado, inclusive yo también he estudiado acá en Colombia. En este momento pues tengo un máster en aplicador y un máster educador para educar. Me han sucedido situaciones diferentes de toda magnitud, pero lo único que me ha quedado de esto es el aprendizaje, el saber hacer las cosas diferentes y pues tomarlo con la mejor actitud y ser positiva. Pero sí, yo misma las capacito, soy demasiado exigente, muy pulida, pero a mí no me gusta ver un trabajo mal hecho. Yo estoy ahí encima de ellas, por lo menos cuando ya les doy clientas mías, ya yo estoy ahí pendiente cómo las atienden. Pero más que un arreglo de uñas es el trato hacia la persona. Enseñar no es enseñar una técnica uña, hacer una uña y chao. El servicio, lo complementa con el buen servicio. Sí, el servicio, el cómo atender al cliente, el saber que una clienta viene a hacerse las uñas, pero no es solo por estética, es por atención, por tal vez venir a desahogarse, a tener un espacio diferente, a distraerse de una realidad que todos tenemos, ¿no? Porque todos tenemos una realidad totalmente adversa a ir a una cita de uñas. Cada cabeza es un mundo. ¿Tienes clientes de otros países o de otras ciudades? Sí, hay clientes que vienen de Buga, cuando vienen de otros países. Ya tengo clientes en diciembre, por ejemplo, que vienen de España. Me dicen, no, Lore, agendame en diciembre porque yo quiero que me atiendas vos, porque yo quiero que seas vos. O sea, que usted entonces, ya diciembre lo tiene copado. Sí, empezamos a agendar diciembre desde octubre. Bueno, Lore, devolvámonos un poquito. Empiezan ustedes ese apartamento, se independizan. De ahí entonces, ¿qué seguía usted? ¿Trabajar, ahorrar, invertir y reinvertir? ¿Cómo hacía ese proceso? Sí, nosotros trabajábamos ambos, sí. Yo hacía uñas, atendía a la niña, atendía al hogar, y él trabajaba construcción. Y aparte sacábamos arepitas. Vendíamos arepas venezolanas pues para tener otro sustento, ¿sí? Entonces era difícil.
Muy difícil, Pedro, porque a veces yo me demoraba 5 o 6 horas con una clienta porque la niña me lloraba, Reniel llegaba a almorzar, entonces me tocaba duro porque no tenía así una mano Claro. derecha ahí de que ahí. Sí, me tocaba hacer de todo porque si no lo hacía yo, ¿quién lo hacía? Y entonces apoyar a mi esposo porque él salía, solamente venía una horita a almorzar, volvía y se iba, y así eran nuestras rutinas. Dormíamos 3, 4 horas nada más porque antes de acostarme yo dejaba todo listo para el otro día, organizábamos la casa, todo para poder sacar. Él llegaba a las 5 de la tarde y ya tenía todo listo, lo que era la carne desmechada, el pollo, todo para sacar las arepitas. ¿Cuántas se vendían? ¿A qué hora sacaban las arepas? Después de las 5 de la tarde. ¿Y cuántas se vendían? Más o menos, pues empezando vendíamos de 10, 20 arepitas. Cuando ya empezamos a darnos a conocer más, vendíamos 30, 40, pero era mucho el desgaste físico. Entonces decidimos que no, que solamente me quedaba con las uñas y él en construcción, porque me tocaba sola. O sea, Dianita iba y me ayudaba, la chica que me ayudó, ella iba y me ayudaba cuando podía, pero pues todos tenían sus trabajos, o sea, yo no podía tenerlos a ellos a que me cuidaran mi hija, sino... ¿Seguía usted constante comunicación con ellos? Sí, claro, siempre he estado en comunicación con ellos siempre han estado allí, inclusive Dianita es la madrina de Montserrat y don Héctor también es el padrino, o sea, hemos estado muy juntos, una reunión familiar, siempre estamos allí con ellos porque pues, como te dije, desde un principio me acogieron como un integrante más de la familia. Lorena, ¿y qué tenías en mente mientras estabas en ese proceso? O sea, ¿qué quería usted? O sea, ¿para dónde iba? ¿Ya tenía una visión? ¿Qué quería usted formar? Desde un principio mi visión era una estabilidad económica para mí y para mi hija, ¿sí? Para mi familia. Era como mi foco. Sí, ya después pues la visión fue cambiando. Ya yo decía, bueno, yo quiero mi salón, quiero tener algo más grande. Y entonces empecé a tener un salón, ya después empecé a trabajar con unas niñas, unas se han ido, otras se han quedado, ya luego me expandí un poquito más, he hecho renovaciones en el salón, cada experiencia me ha ayudado como a saber en dónde colocar mi foco, ¿sí? Por el momento tengo un salón muy completo, tiene muy buena rentabilidad, sí, gracias a Dios. Trabajo con 2 niñas, ¿sí? La agenda mantiene full, porque pues, gracias a Dios. Sí, las personas dicen, las personas se van porque no tengo cita disponible. De un día para otro me pueden decir, Lorena, ¿tienes cita? No lo tengo. No porque me la crea, sino que es que no ya tengo. Está agendada, sí, ya estoy agendada. Se pelean por eso. Sí, mientras ellas se agenden, o sea, para mí está fijo el turno. Listo, estabas en ese proceso. ¿Llegaste, te volviste a ir a Venezuela o definitivamente ya estabas pensando radicarte acá por definitivo? Sí, pensamos ya en radicarnos. Demoramos 3 años en volver a Venezuela. ¿Pero ya con la idea de paseo o quedarse? De paseo. Y cada vez que vamos, pues uno tiene esa ilusión de que... Volver. Sí, de volver, de que la familia llama mucho. ¿Quién tiene allá? ¿Su mamá? Mi mamá. ¿Cuántos son? ¿Tiene hermanos? Familia? Sí, tengo a mi mamá porque pues lamentándolo mucho, yo perdí a mi papá cuando tenía 3 añitos. Mi hermana tenía un día de nacida cuando mi papá falleció. Y mi mamá se queda con 5 hijos, solita. Yo digo que pues... ¿Es la mayor o...? No, yo soy una intermedia, pero parezco a la mayor, porque mando mucho. Entonces, digo que una de las cosas que me ha dado a mí como que esa berraquera, como dicen aquí, ese arranque y esa, ha sido mi mamá. Porque mi mamá solita sacó 5 hijos. Solita ha sido mamá y papá. ¿Te han venido a visitar o sí. los ve cuando usted va a Venezuela? Cuando yo voy a Venezuela los veo, pero mi mamá sí ha venido en varias ocasiones, mi suegra también. Tratamos como de compensar para que no se haga como tan difícil estar aquí solitos. Aunque al pasar los años ya Colombia, ya Guacarí se ha vuelto nuestro segundo hogar. Ya al conocer a la gente, ya al salir a la calle y decir, ¿qué más? Entonces ya uno se siente en familia. Listo. Lorena, ¿qué es lo que te da sentido? ¿Cuál es el propósito en la vida?
A mí siempre lo que me ha partido en dos es mi familia y mi hija. O sea, ellos son como mi motivación, mi propósito para llegar a alcanzar todas mis metas. Yo quiero crecer aún más, Pedro. Quiero formar una empresa grande donde pueda educar niñas, donde pueda... Una academia. Sí, ayudar a chicas que así como yo se sienten manicruzadas. Ese es su proyecto de vida. Sí. Ese es el mensaje y te agradezco. Entonces, ¿qué mensaje tú le das a esas personas que tienen la misma situación tuya? La verdad, yo digo que pues, y lo que yo le inculco a las niñas que trabajan conmigo es que nada se da fácil. Uno hay que trabajarlo. No sé y hay que trabajarlo duro, hay que ser constante, hay que ser disciplinado, hay que ser muy honrado y sobre todo amar lo que uno hace. Y si usted quiere llegar lejos, siempre hay que tener una meta que te impulse a llegar allá y tener un proyecto y decir, bueno, yo quiero llegar allá, quiero triunfar, pues primero quiero conseguir mi salón, y si ya conseguí mi salón, ya la meta va cambiando, el objetivo va cambiando. Lograr algo más. Sí, ese es mi proyecto de vida ahorita es hacer mi empresa, pero no solamente arreglar uñas, capacitar a chicas que así como yo tienen miedo, como yo tuve miedo de empezar un mundo diferente y más en un país totalmente diferente. Que no conocía. ¿Alguna vez habías venido a Colombia o no, se vino así? Me vine así, es que nunca había salido ni siquiera del pueblito. Del pueblito donde es, el pueblito se llama La Grita. La Grita del estado Táchira, Venezuela. Okay. Estamos fronteras con Cúcuta. Entonces yo la verdad nunca había salido ni del pueblo. Aparte de arreglar uñas allá, ¿qué más hacías? Yo trabajé en una empresa, que esa empresa también cerró por la situación económica del país, que se llama PepsiCo Alimentos. Cerró, yo trabajé en esa empresa también. También tengo un técnico en construcciones civiles, o sea, nada que ver con las uñas. Nada que ver, pero ¿cómo alternó eso? ¿Cómo descubrió usted que no, yo estudié 5 años en construcciones civiles y pues salí un curso y junto con 2 amiguitas dijimos, vamos a hacer el curso. Y lo hicimos, a mí me quedó gustando, inclusive las niñas que hicieron el curso conmigo trabajaban más lindo que yo, pero pues yo dije, bueno, a mí me gusta, yo quiero seguir haciéndolo. La práctica hacia el maestro. Sí, ya después de eso, yo trabajé en PepsiCo y como cerraron la empresa, ¿te dedicó a las uñas? Me dediqué a las uñas otra vez. Y de por sí yo hacía domicilios en mi casa y a las vecinas y eso. Y entonces empecé a querer como avanzar, aprender otras cosas, no solamente manicure y pedicure tradicional. Entonces me capacité con una chica, que la chica me dio trabajo meses antes de yo alternarme acá, venirme a Colombia. Entonces la muchacha me enseñó todo lo que ella más pudo y había tipsitos que yo aprendía porque yo me sentaba al lado de ella. O sea, no tenía con lo que ella me decía, sino que yo me sentaba, es que eso lo hace así, es que eso lo hace. Entonces empecé a agarrar como esos tipsitos para irme formando, porque en el momento no tenía cómo capacitarme. ¿Ya tenías ahí a tu pareja o no? Sí, yo a Reniel lo conocí cuando ya después de que salí de la empresa. Fue que formé ya... ¿Cómo se conocieron? Nosotros nos conocimos en la empresa. En PepsiCo Alimentos. En ese momento éramos amigos y ya después fue que formamos algo juntos. Ok. Lorena, quiero preguntarte una anécdota, algo que te pasó en Villa Gorgona. Por ahí me contaron de que usted había hecho 3 arreglos de uña y le habían pagado como 10,000 pesos y de eso tenían que dejar 5,000 al otro día. Usted estaba en embarazo. Sí, o sea, por lo menos, esa anécdota. Por lo menos allá yo trabajé donde una chica, yo llegaba y hacía uñas, pero la verdad no me pagaban nada. O sea, yo estaba todo un día y allá podía ganar 2,000, 3,000, 4,000 pesos. ¿Por uñas? Por uñas. ¿Manos y pies? O sea, era muy difícil. ¿Pero y qué le decía a ella? ¿Usted tampoco conocía? No, yo no conocía nada y pues, o sea, no conocía nada, no, sí conocía de lo que yo hacía, pero no tenía la clientela.
La gente no me conocía a mí, el servicio que yo hacía. Sí, pero así sea usted arreglando uñas, manos y pies, ¿le daban 2.000 pesos? Sí. Pero 2.000 o 3.000 pesos. me contaron que tenían una vez 10.000 o 5.000 pesos y usted se antojó de algo. Ah, sí. Que estaba en embarazo. Sí, muy difícil. Pues nosotros decidimos regresarnos a Venezuela por eso, porque no nos alcanzaba el dinero. Entonces una vez nos fuimos al parque a comernos un helado. Entonces solamente teníamos 10.000 pesitos. Y yo me comí el helado junto con mi esposo, valía 1.000 pesos cada conito. Y entonces nos comimos el helado y sí, ya no íbamos para la casa, porque pues la verdad a veces no teníamos ni con qué comer, Pedro, pero nosotros fuimos muy guapos y no dábamos como que ese pesar de que estamos sin comer ni nada, sino que pues fueron situaciones duras que uno las sobrevivió. Pero cuando estábamos dando la vuelta al parque, estaban vendiendo unos chorizos. Asaban chorizo y asaban pinchos, ¿no? Entonces, Reniel fue a dar la vuelta por el otro lado, pues para que no me llegara el olor a mí, porque pues no nos alcanzaba. Entonces, cuando llega como que esa bocarada de viento, y nos llegó el olor a los dos de ese chorizo. Y entonces él me dice, Lore, compremos uno, porque nos quedaba solamente como 5.000 pesos. Amor, quiero un chorizo. No, yo no lo quería porque pues eso nos alcanzaba para comprarnos algo más para la cena. Lo quería, pero no lo podían comprar porque no les alcanzaba. Exacto, lo quería, pero no lo podía comprar. Pues, y muchas situaciones viví así en embarazo porque no tenía cómo comprarme las cosas. Que hoy en día ya tengo cómo comprarme eso y yo digo, lo que valora. Sí, digo, o sea, es muy duro porque tú valoras más las cosas cuando realmente vives una realidad que es difícil. Una cosa es contarlo, otra cosa es vivirlo. Y nos sentamos a comernos un chorizo entre los dos porque no nos alcanzaba el dinero. ¿Y al otro día cuánto les había quedado? No nos quedaba. Inclusive él quiso prestar dinero, pero no nos quisieron prestar dinero. Entonces ahí fue la decisión de venirnos. Y ese día fue que yo le dije a Dianita, nosotros nos vamos. Dijo, no, Lore, venite a Guacarí, que yo te busco. Y ahí fue donde me fui como 3 días a Guacarí y trabajé. ¿Cuánto les cobraban allá arriendo en ese entonces? Nosotros pagábamos los servicios, pero la energía llegaba costosa, llegaba como en 120.000 pesos. Y lo otro, y él ganaba muy poquito. Él ganaba como 200, 300. ¿Mensuales? Sí, y aparte él tenía que pagar también los pasajes porque cuando nos vinimos no era ahí mismo en Villa Gorgona. Sí, pero era un familiar que tenía 2 mueblerías, entonces él le pagaba a él, pero él es el que nos prestó el dinero al principio para venirnos los dos. O sea, que le trabajaban era para pagar el dinero y no les quedaba. No nos quedaba. Una semana nos quedó 50.000 pesos. Y esos 50.000 pesos... Estirarlo. Sí, estirarlo porque, como te dije, me hice la ecografía. Y la ecografía yo creo que costaba como 50.000 pesos. Entonces también, con lo poquito que yo hacía en las uñitas que viajaba de Villagorgona a Candelaria, entonces eso yo lo reunía y eso alcanzó para los pasajes a Palmira, porque la ecografía me la hice fue en Palmira, como a 40 minutos. Sí, más o menos. 40 minutos. Pero sí, no me acordaba de ese momento. Hay muchas cosas que a uno se le olvidan porque uno trata de como de y lo que no dejar, lo que no da felicidad, lo que uno no debe recordarlo. Sí, solamente son aprendizajes que te motivan y que te ayudan pues a cambiar. Y asumirlos con gallardía, ¿no? Sí. Eso que tú has hecho. Tu niña, ¿qué hace? Montserrat me dijo que se llamaba, ¿no? Sí, Monse hace de todo. Ella es una niña encantadora. Ella hace videos, ella baila, ella ahorita está en natación, en baile, estuvo en modelaje. ¿Cuántos años tiene? Tiene 7 años. Tiene 7 años, hace 8 años que nos vinimos, volvimos y regresamos con ella de 2 meses y medio. Ella es colombiana. Es colombiana. Nació en Venezuela, pero es colombiana. Raíces colombianas. Sí. Finalmente, ¿qué mensaje le das a esas niñas, a esas mujeres
hombres también que no saben qué hacer. O sea, ¿qué mensaje les quieres dar para que no se rindan, para que luchen tras sus sueños? Yo, por lo menos, ¿qué mensaje les dejo? Les dejo el mensaje de que tienen que luchar, tienen que trabajar duro, tienen que ser constantes, disciplinados. Es muy difícil ser constantes y disciplinados porque uno a veces tiene bajones, tiene días en que uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? No me siento motivada, pero cuando uno se siente así, uno debe pensar qué es lo que lo impulsa a uno, y por lo menos a mí, cuando me siento así bajoneada, me siento como que, ay, qué pereza, otra vez trabajar, yo digo, soy afortunada, tengo trabajo, tengo mi familia, tengo una hija, entonces mi impulso a seguir adelante es decir, yo veo y miro hacia atrás y yo digo, lo que he logrado, lo que hemos logrado, porque no he sido yo sola. He sido con mi pareja, mi hija. Ha sido fundamental ese apoyo de su esposo. Ha sido fundamental el de él y el de mi familia. Entonces, es en que se agarren de lo que los impulsa. Y yo digo que mi impulso es mi familia, mi bebé, mi hija. Entonces, es luchar por sus sueños, no se queden allí, busquen opciones. Diosito a todos nos da oportunidades, a todos. Nos da herramientas, sino que solamente no tenemos que ser ciegos, tenemos que buscar opciones. Si este no nos dio por acá, pues vámonos por acá. Sí, insistir. Siempre he tenido esa sí, como que esa palabrita o ese legado de que insistir y nunca persistir. Resiliencia, ¿no? Aquí he aprendido mucho de muchas cosas y es eso, no quedarnos con lo mismo. Fortalecerse a través de la adversidad. Lorena, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por contarnos tu historia, muchísimas gracias por ese mensaje que le das a esas personas que están en este momentico en la situación que usted estuvo hace 8 años. Sí. Dios bendice con puntería, eso es claro, y usted es vivo ejemplo de eso, de que Dios a cada uno le da sus ángeles. Y usted que se iba a imaginar que acá iba a encontrar personas, porque así como uno piensa, uno estigmatiza a los venezolanos, también hay personas, habemos personas que no pensamos bien hacia los demás. Sí, entonces también eso es parte y parte, pero es una bendición porque eso nos da cuando nos levantamos y tenemos ese arquetipo de vida, o sea, cómo usted va a enfrentar esas vicisitudes, ese arquetipo. Por lo menos mi arquetipo es siempre salir adelante, de lucharla, de guerrear, de que no me va a pasar nada malo, de que lo voy a lograr, de que estoy trazándome una meta, un plan y empezar a avanzar. ¿Sí? Es visualizarlo. Yo digo que más que todo es visualizarlo y pensar siempre positivo y ser agradecido. Por lo poco, lo mucho que tú tengas, ser agradecido, 100%. Levantarte de Dios, estoy completo, tengo vida, tengo salud, tengo una familia. A pesar de las adversidades, ser agradecido. Se puede y el agradecimiento lo es todo. Lorena, muchísimas gracias, Dios te bendiga. Y bueno, espero pues en un tiempo no muy lejano poderte ir a visitar a tu empresa, a tu marca y tus otras sedes. Claro que sí, Pedro, eres bienvenido allá y gracias por este espacio y también que esto le sirva de motivación a muchas niñas y a muchos niños, porque pues hay muchos manicuristas también, muchos hombres manicuristas, entonces que les sirva de motivación para que no se queden allí, no se queden en el que no puedo, en el que no es posible. Sí, todo es posible. Entonces quisiera eso, que eso les sirva de motivación a ellos. Muchas gracias a todos, esto es Visión Poder.